Hola de nuevo amigos, hoy os quiero hablar de los unicornios. Me ha sorprendido mucho la gran cantidad de peticiones que me han llegado pidiendo que hablara de estos seres mágicos. Dedico el vídeo de hoy por tanto a muchas personas, a Julio Rafael Álvarez Landázuri, a Janice Elaine Arroyo Feliciano, a Usagi Barbie, a Emily Sujei López Velázquez, a Camila Pizzo, a Enrique Eric Juárez Juárez, a Yelén Valentina Vera Cayucura, de Chile, a Valentín Morales Solís y a Daniela Alejandra Acuña Villagra, quien también me preguntaba dónde encontrar los unicornios. Pues bien, si pensamos en un unicornio, la primera imagen, el concepto moderno de unicornio, lo primero que va a acudir a nuestra mente es la imagen de un caballo, un hermoso caballo, normalmente de color blanco, con un largo cuerno recto y en espiral en medio de la frente. Pero lo cierto es que en el pasado no se imaginaba así. Era similar, se imaginaba similar a un caballo, pero a veces parecía más una cabra. De hecho, a las antiguas representaciones de los unicornios, estos aparecen con el cuerpo de caballo, pero con pezuñas de antílope o ciervo, no tienen cascos como los caballos. Su cola, en vez de ser de caballo, sería como la de un jabalí o león, es decir, con un penacho en la punta. Y a veces tenían barba de chivo, de ahí que parecieran similares a las cabras. Sí solían representarse de color blanco y, por supuesto, lo más característico, su enorme cuerno en mitad de la frente. En la Edad Media se creía que estos seres eran terriblemente salvajes y eran temibles, al contrario de la imagen que tenemos hoy día de seres que simbolizan algo pacífico, la ternura. Pues lo cierto es que eran bestias temidas y a las que se pretendía dar caza. Los unicornios se consideraban de una gran fuerza, eran capaces de vencer a animales que parecían más fuertes que ellos, como por ejemplo los elefantes. Y solo podían ser cazados si mediaba una doncella virgen, como ya veremos más adelante en el vídeo. Asimismo, los unicornios son un símbolo de pureza y belleza, así como de libertad. De ahí que fueran seres que vivían en estado salvaje, de plena libertad. Ya sabéis que me gusta ver a los seres mágicos como seres del imaginario del ser humano, ese reino de fantasía, de arquetipos, cargado de significados trascendentes, el mundo de nuestra alma, al fin y al cabo. Sin embargo, también quiero explicaros las distintas hipótesis más racionalistas que se han propuesto para tratar de explicar el origen de este mito. La primera hipótesis consiste en que en la antigüedad, cuando los griegos y macedonios fueron a explorar la India, se toparon con el rinoceronte. Puesto que los griegos describieron al hipopótamo como un caballo de río, se ha pensado que tal vez pudieron describir al rinoceronte de la India como un caballo con un cuerno, dado que los rinocerontes de la India están dotados de un solo cuerno. Esa sería la primera hipótesis. Asimismo, es curioso destacar que se han encontrado numerosos sellos en el Valle del Indo de la antigüedad en la que se ven representados animales con un solo cuerno. La segunda hipótesis tiene que ver con los pueblos vikingos. Los pueblos vikingos se dedicaron a cazar narvales, estos cetáceos que tienen un largo colmillo en espiral muy similar a un cuerno de unicornio. Los pueblos vikingos se dedicaron a comercializar estos colmillos de narval en el centro de Europa. Y como conocían la creencia de los unicornios en estos países, ya desde la antigua Grecia se aprovecharon de esa creencia popular y vendieron los colmillos de narval como si se tratara de cuernos de unicornio, dado que todo el mundo pensaba que tenían propiedades curativas y así conseguían obtener gran cantidad de dinero a cambio. La tercera hipótesis nos llega en época mucho más reciente. En 2008 se encontró en el Parque Natural de Prato, en la Toscana, Italia, un ejemplar, un corzo,
con un solo cuerno en medio de la cabeza. Se supuso que tal vez podrían haber existido ejemplares similares con esta mutación en el pasado y que sus avistamientos habrían dado lugar a la creencia en los unicornios. Sin embargo, me parece una explicación muy peregrina que no puede captar toda la riqueza de simbolismo que encierra el unicornio. La primera descripción que tenemos de un unicornio nos llega de un historiador y médico griego llamado Ctesias, que vivió en el siglo V a.C. En su obra, que data del 400 a.C., llamada Índica, sobre la India, nos relata cómo él mismo, en sus exploraciones de este país, pudo ver a estos seres. Dice que eran parecidos a asnos salvajes de color blanco, de pies ligeros y que tenían la cabeza de color púrpura y los ojos de un azul intenso. Asimismo, estaban dotados de un solo cuerno de color negro, pero con la base blanca y la punta de color rojo. Como vemos, es una descripción diferente de lo que hoy día entendemos por un unicornio. Numerosos autores posteriores también citaron al unicornio siguiendo la mención de Ctesias. Podemos encontrarlo mencionado en la obra de otros autores clásicos como son Estrabón, Aristóteles, Plinio el Joven y Claudio Eliano. Debo destacar que el unicornio no forma parte de la mitología griega, no era considerado un ser mágico, mítico, sino que su mención aparece en libros de historia natural. Se consideraba que era un ser real, un animal exótico pero real que vivía en la India. Los griegos también llamaban a estas criaturas monoqueros, que significa lo mismo que unicornio, un solo cuerno. Mono, uno, queros, cuerno. Y lo cierto es que en la descripción del monoqueros o monocerus sí podemos ver mucha similitud con el rinoceronte, pues se le describe como con patas de elefante y que el elefante era su peor enemigo y el monoqueros lo atacaba con su cuerno en el estómago y era capaz de vencerlo. Aquí sí podemos ver cómo el unicornio nació tal vez unido a estos avistamientos de rinocerontes que eran seres muy exóticos para la gente de aquella época, la gente que vivía en Grecia y en otras partes de Europa y que no conocían a estos animales. Las leyendas nos cuentan que los unicornios eran solitarios y esquivos, también muy agresivos, por lo que era muy difícil cazarlos, casi imposible, también porque eran muy veloces y casi nunca se les podía ver, huían con rapidez. En la Edad Media, muchos nobles ansiaban hacerse con cuernos de unicornio, porque se creía que el cuerno de unicornio tenía la capacidad de curar todos los envenenamientos y también otorgar la longevidad, prolongando así la vida más allá de lo normal. Además, tenía la capacidad, se creía, de curar todas las enfermedades. Así que la codicia de estos nobles hizo que enviaran cazadores a la India para tratar de cazar a los unicornios. A la India porque ya los griegos decían que el unicornio vivía allí. ¿Cómo debían tomarse después este cuerno de unicornio una vez lo hubieran obtenido? Pues tenían que reducirlo a polvo, rasparlo hasta convertirlo en polvo, y este polvo lo echaban en la comida y la bebida y lo ingerían, y creían que así se protegían de la vejez, de la enfermedad y de toda dolencia. Pero lo cierto es que lo que ingerían los nobles europeos de la Edad Media eran o cuernos de rinoceronte o colmillos de narval, que los comerciantes les hacían pasar por cuerno de unicornio y ellos pues alegremente se lo creían, pagaban grandes sumas y se lo comían sin ningún resultado. Los unicornios acabaron relacionándose también con la virginidad y la castidad, así como con el matrimonio, por relación con esta simbología. ¿Por qué? Porque se creía que eran terribles y violentos con los hombres que intentaban cazarlos. Sin embargo, las únicas personas que eran capaces de volverlos mansos eran las doncellas vírgenes de corazón puro, quienes
atraían a esos unicornios. Los unicornios se sentían atraídos por su belleza y su bondad y eran capaces de doblegarse ante ellas, volverse mansos y dejar que las doncellas los acariciaran y cuidaran. Muchos cazadores trataron de cazar al unicornio de esta manera. Llevaban junto a ellos a una doncella virgen, la dejaban en medio del bosque para atraer al unicornio y así volverlo manso, para después atacarlo y matarlo para quitarle el cuerno. Algo terrible. Es muy curioso que, siendo los unicornios seres tan salvajes y solitarios, sí fueran capaces de encariñarse con las doncellas, con las jóvenes. De hecho, se cuenta que las chicas podían establecer una amistad especial con el unicornio y los unicornios irían a visitarlas a diario, siempre a la misma hora, a sus jardines. Los unicornios se doblegaban ante la ternura y los cuidados de las doncellas. En algunas traducciones de la Biblia, como en la Reina Valera Antigua, se tradujo la palabra hebrea reem como unicornio. Pero se trata de un error. Podemos ver esta palabra traducida de esta forma, por ejemplo, en Números 23-22, cuando se dice: Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio. Sin embargo, es un error. En otras versiones vemos que la palabra reem se ha traducido como toro salvaje, buey salvaje, también uro e incluso búfalo. Hoy día sabemos que la traducción correcta es bueyes salvajes. Lo que pasa es que los traductores de entonces no conocían el significado concreto de la palabra reem y en algunas traducciones, como en tantos otros errores que tiene traducción la Biblia, pues lo tradujeron reem como unicornio, dado que el unicornio era un ser temible, fiero y así era considerado en la época. Entre las obras de arte en las que aparecen unicornios, muy conocidas, querría destacar dos series de tapices, ambos del siglo XVI. Se trataría de La Dama del Unicornio, que se encuentra en el Museo de Cluny en París, y también querría destacar La Caza del Unicornio, que se encuentra en el Museo de Cloisters en Nueva York. A continuación dejaré que veáis algunas fotos de estas hermosas representaciones en tapices. En los primeros podemos observar la típica imagen de la dama junto al unicornio, muy recurrente en todo el medievo. Y también podemos apreciar en la segunda serie de tapices La Caza del Unicornio, que se acabó viendo incluso como representación de la pasión de Jesucristo. La Iglesia permitía estas representaciones de unicornios y acabaron incluso incluyéndose en las iglesias porque se intentó ver al unicornio como una representación de Jesús. Ya vemos que con el hipogrifo se hizo lo mismo, lo vimos en el vídeo de los grifos. Era una forma de que en el cristianismo se aceptaran estos símbolos que venían del paganismo. Si no le daban algún tipo de simbología y significado cristiano, eran prohibidos y apartados, así que había que adaptarlos de alguna forma al nuevo credo para que así fueran aceptados y pudieran seguir incluyéndose en la iconografía de la época. De hecho, tanto se llegó a identificar el unicornio con Jesús que obviamente, como aparece siempre al lado de doncellas vírgenes, se consideró que esa doncella virgen era la Virgen María y el unicornio era Jesús, que venía a encarnarse como ser humano al quedarse ella embarazada. Y claro, ¿cómo lo representaron esto? Pues representaron la imagen de la Anunciación de la Virgen. Podemos ver muchas imágenes en las que el arcángel San Gabriel le está anunciando a la Virgen María que va a ser madre de Jesús. ¿Y cómo se lo anuncia? Pues haciendo sonar un cuerno, como en las cacerías. Y al lado de la Virgen podemos ver la imagen del unicornio. El unicornio como representación de Jesús que llega hacia ella, que se va a encarnar en forma de niño Jesús. Este tipo de representaciones se permitieron hasta mediados del siglo XVI. Porque ya en el Concilio de Trento se decidió que
puesto que ya la gente no creía en el unicornio como un ser real. A partir de ahí empieza a decaer la creencia en el unicornio. No gustó la simbología que tenía y se eliminó, se acabó desapareciendo. En España el unicornio era llamado oricuerno o alicornio, luego veremos por qué. Y aparece en leyendas de todo el país. El oricuerno se consideraba que tenía forma de un caballo blanco con pezuñas de gamo, cola de jabalí, la cabeza púrpura, los ojos de un azul intenso. Vemos que parafrasea a Tesias, a este médico griego. Y por supuesto un largo cuerno en espiral en medio de la frente. ¿Qué es lo que le hace ser especial a este unicornio español? Que tiene unas pequeñas alitas sobre cada una de sus pezuñas. Y de ahí viene su nombre de alicornio, por las alas. Un alicornio, un unicornio que es capaz de alzar el vuelo. No es que volara por el aire por el cielo como un Pegaso, pero estas pequeñas alas le daban la velocidad suficiente para que nunca nadie lo pudiera atrapar. Y por eso era tan difícil verlo. Al unicornio se atribuían multitud de capacidades mágicas. Por ejemplo, era capaz de convertir a las mujeres en hombres durante el día de San Juan. También era capaz de limpiar, y esto era muy famosa esta capacidad, limpiar las aguas ponzoñosas, volver puras, potables, las aguas envenenadas, las aguas sucias. También curaba la impotencia y multitud de otras enfermedades, así que su cuerno era un auténtico talismán mágico que todo el mundo deseaba tener. Por supuesto, también curaban los envenenamientos. Y con su cuerno se realizaban cruces, se bendecían las cosas y también se preparaban pociones, preparados que se vertían sobre el agua de los ríos cuando habían sido envenenados por seres malignos, como por ejemplo diablos o brujas. Como veis, tenía muchísimas utilidades este cuerno de unicornio. A veces la palabra alicornio también se utilizaba para dar el nombre únicamente al cuerno del unicornio. Y debería destacar al monje franciscano André Tevet, francés, que también fue cosmógrafo y escritor y explorador. En su obra Cosmografía decía que el cuerno del oricuerno era capaz de purificar toda agua ponzoñosa, ya fuera natural o sobrenatural, ya estuviera envenenada por causas naturales o por algún conjuro mágico. En Brañosera, Valencia, se recogió un cuento llamado El agua del alicornio. Como vemos, son numerosas las leyendas en las que se relaciona al unicornio con esta purificación de las aguas. En España, el oricuerno o alicornio también era considerado un animal de gran fiereza, solamente amansado por una doncella virgen, si esta doncella le ofrecía uno de sus pechos. Pedía mucho este oricuerno español. En un relato popular de Cuenca, recogido en el libro Cuentos Populares Españoles de Aurelio Espinosa, podemos leer la historia, que también tiene diversas otras versiones, recogidas en otros lugares, de una joven, una muchacha que huye de la justicia, huyendo de la justicia, o tal vez porque quiere ser una guerrera, se disfraza de hombre, cosa que en siglos pasados, si era descubierta, recibiría un castigo terrible. Pues bien, en el momento en el relato en el que esta joven iba a ser descubierta, se iba a descubrir su disfraz, normalmente aparecía este oricuerno, este alicornio, y ella quedaba convertida realmente en un hombre, con lo cual se salvaba del castigo, pero se quedaba ya con el sexo opuesto. No sabemos si esto agradaría a la doncella o no, pero por lo menos salvaba la vida. El oricuerno vivía en las cumbres de las montañas, más allá de las nubes, donde siempre hacía sol. Se alimentaba de flores tiernas y de agua pura de manantial.
Volviendo a la antigüedad, también cabe destacar que en la antigua Asiria aqueménida, si os acordáis, en el antiguo imperio persa, que existió entre los siglos VI y IV a.C., lo mencioné en el vídeo de los grifos, ya que estos seres aparecían en la mitología de aquel imperio. Pues bien, también para los aqueménidas, en su cultura podemos ver sellos en los que se representan unicornios alados, unicornios con alas, y toros alados. Ambos seres se representaban juntos y eran representaciones, curiosamente, del mal. En este caso vemos al caballo con un cuerno unido al mal, cosa que no vemos en otros lugares. El unicornio es símbolo de muchas cosas. Es símbolo de la magia del mundo, de la fuerza, de el estado salvaje, la libertad total, de los sueños, las ilusiones. También representa lo que está completo, lo que es perfecto. ¿Por qué? Porque hay quien ha querido ver en el unicornio el símbolo de la unión de los contrarios, del yin y el yang, lo masculino y lo femenino. Sería como el hermafrodita en la alquimia. Y por eso el unicornio tendría ese doble sentido en su cuerno. El cuerno sería un elemento fálico, un elemento que nos recuerda al sexo masculino, pero asimismo, al tener forma espiral, nos recuerda a las caracolas, que tienen una simbología femenina. No siempre vemos al unicornio representado como hermafrodita, como que no existían macho y hembra. Hay cuadros en los que sí se considera hay pinturas en las que se considera que solo había el unicornio, no estaba diferenciado entre macho y hembra. Sin embargo, en otras representaciones sí vemos parejas de unicornios. Sin embargo, personalmente siempre he identificado al unicornio más con un símbolo masculino. De ahí que aparezca acompañado de la Virgen. Estas doncellas vírgenes serían la parte femenina que completaría el unicornio, que es la masculina. Yo lo veo más como un símbolo que se complementa con la doncella. Por eso siempre aparecen juntos el unicornio y la doncella, lo masculino y lo femenino. Más creencias populares sobre el unicornio. Se cree que cuando nacen tienen el cuerno liso y este se va volviendo más rugoso, la espiral se va volviendo más rugosa conforme más viejo es. Incluso se ha dicho que el unicornio, su cuerno podría ser el recipiente mágico en el que reside todo su poder y incluso donde radican sus pensamientos, su mente. Todo estaría en el cuerno del unicornio. También existía la creencia popular de que si se arrancaba el cuerno al unicornio sin matar al animal, el cuerno no dejaría de echar riquezas y alimentos sin cesar. Sería una especie de cuerno de la abundancia. Sin embargo, esto era terrible porque el unicornio tras esto moría irremediablemente. No creo que mereciera la pena hacer algo así. Tan terrible. En las crónicas medievales se nos relata que el unicornio apareció ya en el jardín del Edén. Era un ser que apareció junto al ser humano en la Edad de Oro, esa edad idílica y paradisiaca de la que nos hablaban ya los griegos. Y por eso es que al jardín del paraíso terrenal también se le da el nombre de jardín del unicornio. Sin embargo, cuando abandonamos ese paraíso, los seres humanos habríamos venido a la dimensión material y el unicornio no nos habría seguido. El unicornio se habría quedado en esa dimensión espiritual y por eso no podríamos ya verlo físicamente. Tendríamos su recuerdo, pero no podemos verlo en nuestro mundo. Habría quedado en ese mundo más perfecto, más idílico, al que tal vez pudiéramos regresar. Y se presentaba como visiones que traían significados trascendentales para nosotros, visiones de este unicornio que nos traían esa pureza del otro lado que habíamos perdido. El unicornio en la Edad Media también era considerado enemigo del dragón. Se creía que los dragones lo odiaban a muerte, pero que jamás podían darle alcance porque el unicornio era muy veloz
y eran incapaces de alcanzarlo. Se veía al unicornio como representación de las fuerzas del bien, de la pureza, y el dragón en Occidente era visto como un agente del caos, del mal. Así que eran los polos opuestos. En el Physiologus, un manuscrito anónimo escrito en griego, que podríamos datar entre los siglos II y IV después de Cristo, y seguramente fue escrito en Alejandría, su autor hace en este libro un tratado que recuerda a los libros de historia natural de la época, pero su verdadero objetivo escribiendo este libro fue otorgar un significado de alegoría cristiana a cada uno de los seres que nos describe. Y ya en este libro podemos ver al unicornio con un simbolismo cristiano, ya entre los siglos II y IV después de Cristo. Fijaos si se relacionó tempranamente. También podemos ver mención del unicornio por parte de Marco Polo, el explorador veneciano que visitó la India. Marco Polo vivió entre el siglo XIII y XIV y nos decía que él había visto al unicornio en la India, como describían los griegos, pero que tenía patas de elefante, era mucho más corpulento y nada bonito de ver. Decía que era mucho más feo como lo imaginábamos. Así que seguramente Marco Polo sí podemos decir que vio un rinoceronte de la India, y por eso decía que el unicornio no era tan grácil ni tan elegante como habíamos imaginado. Él sí lo identificó seguramente con este animal. Otra forma de cazar unicornios era situándose delante de un árbol, esperando a que el unicornio te embistiera, te atacara y apartándote en el último momento. Se suponía que entonces el unicornio clavaría profundamente su cuerno en el árbol y se quedaría inmovilizado. Esto lo podemos ver en cuentos populares como el del sastrecillo valiente, que debía capturar al unicornio para el rey, y era un ser enorme y muy peligroso y conseguía hacerse con él de esta manera. También debo decir que el unicornio es un animal frecuentemente representado en la heráldica, en escudos, pero sobre todo a partir del siglo XV, curiosamente cuando empieza a decaer la creencia en este ser. Podemos, por ejemplo, verlo como símbolo del Reino Unido junto al león. El león era visto como símbolo de Inglaterra y el unicornio como símbolo de Escocia. En los escudos, el unicornio puede aparecer o bien encadenado como símbolo de que ha sido domesticado, amansado, o también puede aparecer rompiendo sus cadenas como símbolo de libertad. Y del unicornio debemos aprender algo importante. Decían las leyendas que su cuerno traía la felicidad. Y tal vez así sea, pero no de la forma en la que todos estos nobles y cazadores querían. Ellos buscaban la felicidad con la codicia por tener este cuerno, esta riqueza para sí mismos. Sin embargo, no entendieron lo que quería decir el unicornio. El unicornio viene a decirnos que hay que apreciar el presente, la belleza, el momento, sin querer apresarlo, sin querer cogerlo, sin querer coger esa belleza, esa riqueza para nosotros solos, liberándonos de ese egoísmo. Cuando el unicornio aparecía, eventualmente, para ser visto por muy pocos, lo que había que hacer era disfrutar de su imagen, de su belleza, de su perfección. Disfrutar ese instante. Esa era la felicidad, poder contemplarlo. Es un símbolo de la magia del mundo, de lo que podemos observar en la vida y el mundo si prestamos atención. Sin embargo, si queremos arrasar el mundo y quedarnos con su riqueza, matar a ese unicornio, ese maravilloso unicornio que es la vida, arrancarle el cuerno solo para nosotros, entonces matamos la felicidad, porque el unicornio de nuestras vidas morirá y nos quedaremos sin nada. Esa es la lección que viene a traernos el unicornio.
Y para acabar, querría recomendaros la película Legend de los años 80, que es muy hermosa. También sale el elemento de la doncella y la pareja de unicornios. El unicornio ha sido utilizado en diversas historias de ficción para hablarnos de los últimos ejemplares de esta especie, como un símbolo también de la magia del mundo que se nos va. Y también quiero recomendaros este fabuloso libro. Yo lo tengo en inglés, The Last Unicorn, de Peter Beagle, pero está en español, El último unicornio. Es muy hermoso. Este me lo regaló mi amigo Scott Fisher de Canadá, por eso lo tengo en inglés. Y existe una versión animada, de animación japonesa, también creo que de los años 80, basada en este hermoso libro, en el que también nos describe el unicornio no como un caballo blanco, sino como que tiene una anatomía diferente. En este libro el unicornio protagonista sí es una hembra, y el libro va justamente de eso, de que vive sola en un bosque y es muy feliz hasta que empieza a plantearse si será la última de su especie, y eso la obliga a querer encontrar a otros como ella, y sale al mundo, y ahí es cuando comienzan los problemas, porque sale a un mundo que ya se ha olvidado de los unicornios, que ya piensa que no existen, ni siquiera recuerdan qué forma tenían. Y otra película de animación, otro personaje basado en el unicornio es Único, creo que también es una animación japonesa. Y tiene una historia muy bonita, un poco triste también, porque Único es un pequeño unicornio que va visitando a personas que tienen un problema y les va arreglando la vida. Pero cuando ya les ha arreglado la vida y se ha encariñado de ellas, debe volver a marcharse para ayudar a otra, un poco como hacía Mary Poppins, ¿no? Esta niñera mágica que arreglaba la vida de la familia con la que estuviera, pero luego debía marcharse. Pues así, pero en versión unicornio. Sería Único, lo podéis encontrar seguramente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y no olvidéis la magia del unicornio y la lección que nos aporta. Un fuerte beso y nos vemos muy pronto. No os olvidéis de suscribiros, dar me gusta, comentar y decidme qué os ha parecido el vídeo. Hasta la vista.